La idea de hoy ¿Puede era, grabar esto, profe? yo lo Por las empecé a dudas. grabar ahora, a partir de este momento. La idea es que podamos sacarnos dudas de todo lo que vimos hasta ahora, porque yo voy avanzando, pero como no los veo, ¿sí? No puedo verle las caras a ustedes para ver si, dónde estoy. Profe, estoy perdida, estoy perdido, ¿sí? Entonces dije, voy a hacer un parate y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una reunión de Zoom para ver en qué lugar están parados cada uno de ustedes. ¿Ah? Así que la idea es que hagamos un repaso de todo lo que vimos desde que empezó el año. No vamos a ver todo, pero sí ir viendo cómo fuimos avanzando. ¿Ah? Bien. Retomamos lo que supuestamente ustedes traían del año pasado. Con Nico habían estado, ¿no? ¿Con Con Nicolás? Nico. Con Nico. Sí, con Bien, Nicolás. con Sí. Nico. Y con Nico vieron todas las teorías que hicieron sus aportes a la psicología del desarrollo. Bien, entonces hicimos un breve repaso al principio. Y pasamos a los procesos psicológicos superiores. ¿Eh? Hicimos una diferenciación entre lo que son los básicos o elementales, que están presentes en todas las especies, y empezamos a focalizarnos en lo que son los procesos psicológicos superiores. ¿Ah? Vimos, entre todas las cosas, un poquito lo que es percepción, ¿sí? Definimos qué era la percepción, lo distinguimos de lo que es eh, aquella información que entra simplemente a través de los sentidos, ¿sí? Y vimos que la percepción es particular de cada individuo. ¿Ah? Vimos percepción. Después de percepción, vimos atención, ¿sí? Tratamos de ver la atención desde distintos aportes, desde Vygotsky, lo que pudo aportar. Yo sé que ese texto de Vygotsky es muy complejo, ¿sí? Utiliza mucha terminología que uno dice, ay, ¿qué es esto? Entonces, vamos a ver, yo por eso les dije que íbamos a dejar de lado el de la parte de memoria, ¿ah? Porque era más complejo que el de atención. Y vimos la atención con distintos aportes, sobre todo lo de la psicología cognitiva, ¿sí? Vimos los aportes que nos podía realizar. Y después vimos memoria. Para poder entrar en el proceso psicológico superior, ¿sí? Más importante para Vygotsky, que nos diferencia de las demás especies, porque las demás especies tienen atención, tienen memoria, ¿sí? Perciben, pero lo que nos diferencia del resto de las especies es el lenguaje. Entonces íbamos a entrar, o hicimos una pequeña introducción en la clase pasada, de lo que era el lenguaje. Quiero saber si de lo visto anteriormente, quedaron dudas o cosas que no cerraron. Ahora los escucho. Activen sus micrófonos que los escucho. ¿Quedaron dudas? Bueno, yo, profe, bueno, con el texto de Vygotsky no hubo forma, Eso sí que hubo. y no hubo forma. Creo que Sí, logré, o sea, con ayuda de una compañera, hicimos un Zoom, me lo explicó todo, fui anotando, perfecto. Al otro día voy a pasarlo todo en papel para entregarlo y no sabía sí. cuánto era 2 más 2. Sí, es así, Eso Vygotsky, fue el lo que pasó. apunte, sí, es muy, muy complejo. Por eso, por más que yo Lo, se los explique, va a pasar eso, no les va a quedar nada. yo, El, sí, sí, a ver, por ahí estoy equivocada yo, pero lo que entendí cuando hacen el ejercicio de los nenes con los colores y eso, yo lo asocié después de 2 días, ¿no? Que me cayó la ficha, que puede ser, con ¿cómo es? Con la zona de desarrollo próximo, o estoy equivocada. bien, sí, sí, ¿por qué no? Ujú. Podría ser, pero ¿es o no es seguro? O A sea, ver, yo lo asocio con eso. explícalo, desarrollalo mejor, para ver que no haya errores en lo que decís. O ahora acá no tengo. Bueno, Explicar que la los nenes, experiencia, sí, dale. claro, no, mucho no me acuerdo.
bueno, que la experiencia es que juntan a los nenes de distintas edades y a un grupo de nenes los ayudan eh, a decir el color, que tenían que identificar creo que el color, pero con ayuda de instrumentos, creo que eran fichitas. Bien. Bueno, y lo tenían que hacer solos. Después en la otra etapa con otro grupo eh, lo habían algo así como que tenían que decir el color rojo, pero que la palabra roja estaba escrita en un color amarillo. O Ajá. sea, yo lo entendí así. Pero en esa parte estaba guiada con un adulto. Bien. ¿Alguien sabe de qué ¿No? está hablando la compañera? No, sí, era el experimento. Algunas palabras eran como que estaban prohibidas y los nenes se equivocaban y se daban Claro. cuenta. Por ejemplo, decían amarillo y dije, uy, dije amarillo. Era como, Bien. pero ya no me acuerdo mucho porque fue hace muchas clases eso. Sí, ya fue hace No me mucho. acuerdo mucho Bien. cómo era, Ella, pero sí. bien, más allá de la experiencia misma, de los detalles de la experiencia, ¿dónde estaría la zona de desarrollo próximo ahí? Desarrollo próximo es cuando el nene logra hacerlo solo. No me acuerdo mucho bien las etapas, pero creo que hay un grupo eh, donde separa las fichas para no equivocarse y contesta bien el ejercicio, y Sí. formula y resuelve bien el ejercicio. Bien, la zona de desarrollo próximo está cuando hay otro que interviene, ¿sí? Y lo hace avanzar, ¿sí? A ver cómo decirlo, hace Como un que guía. la, hace que la, Funciona como un claro, andamiaje, ¿no? Lo exactamente, ayuda. exactamente, hace que la respuesta sea mucho mejor, ¿sí? O más acertada cuando interviene, cuando está la presencia de un otro, ¿sí? Entonces, el niño solo logra tal respuesta, bien o mal, logra tal respuesta, ¿sí? Pero Sí. si interviene otro, que puede ser un adulto o un par, eh, eso que vos viviste cuando viste el tema y te tuviste que enfrentar al texto de Vygotsky, que hubo una compañera tuya que te Bueno, explicó, bien, funcionó de andamiaje. exactamente, ahí hubo una zona de desarrollo próximo. Vos podías comprender determinado tema o determinados conceptos del texto de Vygotsky sola, ¿sí? Ella que hizo al intervenir te ayudó a comprender un poco más. Después cuando lo olvidaste, no importa, cuando vos retomes el texto, seguramente tu memoria va a traer cierta información o ciertas cosas, datos puntuales que ella te dio para poder avanzar un poquito más en ese texto. ¿Ah? Eso fue la zona de desarrollo próximo. Uno tiene que identificar en esta experiencia con los colores que no se podía decir, con la utilización de una herramienta, ¿sí? Sí. A veces la utilización de esa herramienta le permite una zona de desarrollo próximo. ¿Ah? Entonces, hace que el niño, su rendimiento sea mucho mejor porque hubo un otro o hubo una herramienta que le permitió desenvolverse mejor, mejor de lo que podría haberlo hecho solo, sin la ayuda de ese otro o sin la ayuda de esa herramienta psicológica, que en este caso podrían haber sido fichas, ¿sí? Que les ayudara a recordar que había ciertos colores que estaban prohibidos nombrar. ¿Ah? Bien, ¿alguna otra cosa? Es verdad, yo ya ni me acuerdo de los temas Sí, pero vistos. yo venía atrás, claro, venía atrasada con esa lectura y había que hacer las preguntas con el trabajo en sí, ¿no? Sí, sí, Y bueno, sí. no. Yo cuando vi, me hablaban por privado y me decían que realmente se les hacía muy complejo el texto, eh, esta semana dije, vamos a obviarlo, porque si no, va a ser muy complicado para todos, porque se los voy a explicar y al final, al cabo, después se lo van a olvidar. ¿Ah? En realidad, en general, todo el libro este de procesos psicológicos superiores de Vygotsky es complejo. ¿Sí? Es complejo porque habla con muchos conceptos, muchos términos que no estamos acostumbrados a usar. ¿Sí? Esto de signos, símbolos,
significante, significado y todo eso que no estamos acostumbrados, no lo usamos cotidianamente, entonces lo perdemos. ¿Ah? Entonces lo vamos a dejar. Igual ya, ahora Vygotsky, algunas cosas de Vygotsky y de Piaget las vamos a retomar en lenguaje, pero se los voy a explicar yo para que sea mucho más sencillo. ¿Ah? Bien, ¿del lenguaje pudieron entender lo de la clase pasada? Los distintos aportes que hubo para poder entender esto del lenguaje. Silencio. Profe, cuando usted lo dio, yo más o menos, o sea, lo vimos, como que leí más o menos, no me pareció tan complicado. Pero igualmente ahora que me pregunta, es como que no, nada, como me quedé, no me acuerdo bien. O sea, como que nos enfocamos muchos trabajos, muchas cosas, es como que no tuve tiempo de repasar y en este momento no me acuerdo. Bien, ¿de qué cosa? ¿De Vygotsky o del lenguaje? No, del lenguaje, lo bien lo Del que lenguaje. habíamos Bien, hablado. bien, entonces pasamos al lenguaje. En realidad uno puede ver que hubo distintas corrientes o distintos marcos teóricos para poder explicar esto del lenguaje. ¿Cómo puede ser que un niño en 3 años logre construir, ¿sí?, frases, oraciones, pueda charlar con uno, construyendo de manera gramatical el lenguaje? Sí. Es algo bastante difícil, y todavía se sigue investigando esto del lenguaje, pero era muy difícil de explicar, ¿sí? Entonces, uno puede ver que hubo varias corrientes. Por un lado, esto del conductismo, de decir, bueno, en realidad los niños aprenden lo que uno les enseña. Entonces, si uno señala una flor y le dice flor, 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 el niño termina sabiendo que eso es flor, tal cual. Es decir, por imitación y por refuerzo. Muy bien, flor. Auto, auto, auto. El nene termina diciendo auto. ¿Qué hizo? Imitar. ¡Ay, muy bien! Refuerzo. ¿Ah? Entonces decían, en realidad el que empezó con todo esto fue San Agustín, que él se puso a pensar, ¿sí?, cómo era que él empezó a hablar. Y entonces él decía, pensando y recordando, él dijo, bueno, en realidad yo aprendí porque me señalaban y me decían flor, y entonces flor, flor, señalando la flor, terminé aprendiendo que en realidad eso que me estaban señalando se llama flor. Y así con todas las cosas. Entonces, el conductismo lo que va a decir es eso, el niño aprende a hablar por imitación y por refuerzo. Pero ¿qué pasaba? Si uno le da al niño todas las oraciones que el niño va a utilizar, por ejemplo, a los 3 años, 4 años, uno le da todas las oraciones posibles. No, se sabe que el niño por sí solo logra armar oraciones que uno jamás se las dijo. Y las arman bien, gramaticalmente bien. Entonces no se pudo explicar eso. Por lo tanto, Vygotsky, ¿sí?, va a hacer aportes desde su lado de que en realidad lo que es importante es la interacción, ¿sí? La parte de ida y vuelta con el otro, lo que va a ayudar a la construcción del lenguaje. Pero por el otro lado, hay otra teoría que es la innatista, cuyo representante es Chomsky, y Chomsky va a decir eso, es como si en el cerebro del niño en desarrollo, de este bebé, hay como si fuese un gran dispositivo universal que se puede activar para cualquier idioma, porque en realidad todos los idiomas se construyen de la misma manera, ¿sí? Hay como ciertos principios que son universales de todos los idiomas. Y entonces el niño lo único que va a hacer al escuchar la lengua materna es activar, ¿sí?, aquellas particularidades de ese idioma,
Y es lo que va a hacer de manera totalmente innata, bien biológica, hacer que el niño pueda hablar y entender todas estas cuestiones gramaticales de la construcción del lenguaje. ¿Sí? Es increíble cómo aprenden de chiquito los hijos de los jugadores de fútbol, que uno ve que hablan 3 idiomas, ya italiano, sí, uno sí. lo ve en ese aspecto. Por eso se habla de un periodo que es muy sensible al desarrollo de una segunda lengua o tercer lengua. Yo intento aprender otro idioma y no puedo, sí. Yo, inglés, no puedo, es una cosa. Me encantaría aprender. ¡Ay, cosita! Un gato. ¡Mi vida! Ese gato, esa nariz, perdón, soy muy bichera. Sí, te escucho. La que dijo que a los 3 años los niños arman oraciones, que era la interacción, ¿esa quién la decía? En la parte de interacción hace sus aportes, por ejemplo, Vygotsky. Vygotsky. Vygotsky hace aportes a todo lo que es interacción, ¿sí? Pero después hay otros aportes. Hay muchos más, que yo inclusive creo que les pregunté, a ver, o les expliqué, no. Profe, en realidad es así. Me confundo lo que les doy a ustedes con lo que doy en desarrollo 1 en inicial. Sí. Que digo, uno va un tiempito a vivir a otro país y ya vuelve hablando un poco ese idioma, en esa interacción que vos todo el tiempo escuchás esa lengua. Te vas relacionando poco a poco, lo aprendés y sin que nadie capaz te haya enseñado la gramática, digamos. Exactamente. Bueno, volvés hablando. Hay una promoción de un chico que habla fluidamente el español, no me acuerdo de dónde, y él dice que él tiene todas las estrategias, no sé cuántos idiomas habla. ¿Lo vieron en Instagram? Sí, que hay muchos. Sí, en Instagram creo. Sí, en Facebook también lo pasan, como que uno se puede anotar gratuitamente, que él enseña el español porque lo aprendió y habla el inglés perfecto. Bueno, pero ¿por qué lo hablan bien? Porque en realidad lo aprendieron como aprende un niño a hablar, ¿sí? A través del uso, de la interacción con el otro, ¿sí? También hay otros aportes que no están nombrados acá en el apunte, pero desde la psicología cognitiva también hay aportes a la comprensión de cómo se desarrolla el lenguaje. Pero, a ver, ¿están equivocados? ¿Están equivocados que no... los innatistas, están equivocados los conductistas, los interaccionistas, ¿están equivocados? No están equivocados. Cada uno es como que aportó, ¿sí?, distintas miradas que completan el desarrollo del lenguaje. Porque hay algo de conductismo, porque hay algo de innatismo y hay cuestiones de interaccionismo. ¿Sí? Si los tres es como... si el desarrollo del lenguaje lo rompieran en 4 partes, ¿sí? Y esas 4 partes en realidad arman ese todo. Entonces, cada una de estas teorías... se complementan. Exactamente. Es como si fuera un conjunto. Exactamente. Claro. Cada uno hizo su aporte para completar la mirada del desarrollo del lenguaje. Porque es impresionante. Nuestra comunicación, nuestro lenguaje, no es como la comunicación que puede haber en otra especie, por ejemplo, en un animal. Y uno dice, pero el gato maulla, y tiene distintos tipos de maullido, ¿sí? Yo diferencio cuando maulla de dolor y cuando él quiere estar, no sé si un macho o una hembra, quiere estar en clase. Natalie, déjalo, pobrecito. Sí, y uno dice... hablando sí. Y hay comunicación, se están comunicando. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo construimos de manera totalmente voluntaria, una oración, ¿sí? Y comunicamos ideas, comunicamos pensamientos, no solo emociones. Un animal, ¿sí?, otra especie del reino animal, no es igual. ¿Ah? Por eso el lenguaje es tan particular y es propio de nuestra especie. Es un proceso psicológico superior que no compartimos con ninguna de las otras especies. ¿Ah? Pero es impresionante cómo en 3 años logra crecer y desarrollarse tan velozmente. ¿Sí? Entonces, yo les había dejado
Este video que encontré, ¿sí? Indagando en internet, y que no sé, debe ser de la década del 70, la década del 80, es un video, uno lo escucha ya el doblaje en español y ya de una vez es un vejestorio. Pero está muy bueno porque mi idea es, si el lenguaje se construye en estos 2 o 3 primeros años, para Piaget sería a partir de la aparición de la función simbólica o semiótica, ¿sí? Esto de una acción o un objeto ser internalizado, ¿sí? Para Vygotsky aparecería como esto del habla interna, ¿sí? Esto de interiorizar ese lenguaje externo que guía al niño en sus acciones. A los 2 años, este lenguaje que es exterior lo internaliza. Me aparece un cartelito. Bien, eso que para cada uno están hablando de lo mismo. Este video explica ciertas condiciones que se generan en el ambiente que potencian el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes miren ese video, que es un poquito largo, creo que dura 45 minutos, 48 minutos, pero es muy agradable, donde ustedes van a ver distintas experiencias que se realizan con bebés, y van a ver ciertos tips que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, que aparecen acá en el texto, ¿sí? Lo van a ver en BERT, y que lo van a ver y van a decir, uy, ¿esto qué es esto de la percepción categórica o en categorías del lenguaje? Bien, lo van a ver claramente en el video, cómo un bebé puede, en sus primeros meses de vida, diferenciar ciertos fonemas, ¿sí? Fonemas, ¿saben lo que es? ¿Sí? Es esa unidad Que son mínima. como los... ¿Cómo? No, pensé que eran los sonidos de cada letra. Exactamente, es eso, son los sonidos de cada letra. ¿Cómo un bebé puede diferenciar 2 sonidos que para el adulto serían iguales? Sonarían iguales, ¿sí? Hay en ciertos idiomas, ciertas lenguas, hay sonidos que sutilmente se diferencian uno de otro, dada en ciertos idiomas, ¿sí? Para nosotros suena igual, sin embargo los bebés lo pueden diferenciar. Eso tiene que ver mucho con esta percepción muy desarrollada que tienen los bebés. Y que eso les permite meterse dentro de la lengua materna, ¿tá? Cómo esta preferencia del recién nacido al sonido del habla humana a cualquier otro sonido. Esto de el habla materna que aparece acá en el texto, esta manera que tenemos las mamás de hablarle a los bebés, ¿sí? Y, la que es madre y tiene hijos sabrá a qué nos referimos. Esto de, hola, ¿cómo están? Buen día. Se despertó mi bebé. Y uno dice, qué tarada, pero todas hablamos igual. Todas hablamos igual en cualquier lugar del planeta. A eso se le llama habla materna, ¿sí? Es así. Los papás no les sale mucho, pero a las mamás sí. Esto de hablar pausado, de extender las vocales, de quizás hacer una voz un poquito más aguda. ¡Hala, mi bebé! Mi hija me escucha, porque con cualquier bebé quizás, con nuestros hijos y con otros. Mi hija que tiene 16 me escucha hablarle a mi sobrinito. Me dice, mamá, ¿por qué hablas así? Me dice. ¡Qué boba que sos, mami! Bien, eso es habla materna y es fundamental para el desarrollo del lenguaje del bebé. ¿Quién nos enseñó a hacer eso? Nadie. Creo que vino con nuestra especie. ¿Sí? Nadie. Sin embargo, lo hacemos de manera muy natural. Bueno, todo eso lo van a ver en el video. La que ya vio el video y se adelantó, bueno, sabe de qué estoy hablando. Entonces, ¿cuál es la idea? Quiero que tomen nota de lo que van viendo en el video. Que hagan sus apuntes
de ese video. ¿Sí? Vayan tomando nota de eso. Uy, se va agregando gente ahora que ya nos quedan 6 minutos. Vayan tomando nota de esas cosas que van encontrando en el video, que las vamos a compartir. Lenguaje es toda una unidad, así que nos va a llevar bastante tiempo. ¿Ah? Yo después voy a ver si les subo más videos. Ese video les va a ayudar a después poder leer el texto este que aparece acá, que está separado en los componentes del lenguaje, ¿sí? La parte fonológica, los sonidos, a, ¿sí? Que son fundamentales para el aprendizaje de la lectura, de la lectoescritura, ¿sí? Ustedes van a, cuando enseñen a escribir, a leer, ¿sí? Ustedes van a darse cuenta que ustedes van a resaltar los fonemas, van a resaltar los sonidos. Y entonces el nene va a saber la es esta, la ma, pa, ¿sí? Árbol. Y entonces uno ayuda a diferenciar, ¿sí? Los distintos fonemas que componen esa palabra. Entonces, el lenguaje está compuesto por esta parte fonológica. Está compuesto también por esta parte semántica. Árbol. Yo sé que es un árbol, sé qué significa un árbol. ¿Sí? Casa, sé qué significa una casa. Esto darle significado a las palabras. Y por el otro lado, la parte gramática, que es tan espontánea en la construcción en los niños, por eso esto del conductismo medio que eso no se puede explicar. ¿Por qué? Porque yo utilizo determinadas oraciones, pero el niño después logra ubicar de manera correcta esas palabras, ¿sí? Y agregar ciertos morfemas, es decir, ciertas palabras cortitas que van a cambiarle el significado a esa oración, como las preposiciones, la diferenciación entre él como artículo a él, ¿sí? Como un pronombre personal, él, agregarle y decorar estas oraciones para darle una gramática correcta y propia de este lenguaje materno, y que es diferente a la de otros lenguajes. ¿Ah? Y por último, la parte pragmática de saber utilizar el lenguaje en un contexto en el cual uno pueda comunicarse con el otro. ¿Sí? Son los 4 componentes. ¿Qué hace este texto que yo les di? Explicar cómo se van desarrollando esos 4 componentes del lenguaje. Y nos quedan 3 minutos nada más. ¿Se entendió esto hasta ahora? ¿Sí? Bien, me alegro entonces. Vayan leyendo el texto no es difícil, ¿sí? Si hay alguna palabra que después no entienden, la vemos, ¿sí? La charlamos en la clase que viene. Pero mi idea es que tomen apuntes de este video. Y la clase que viene nos volvemos a encontrar. Así que pueden utilizar este espacio que nos queda de clase para verlo, es muy lindo. A mí me encantó. Yo lo vi y me daba ternura. Me acordaba de mis hijos, que hacían exactamente lo mismo. ¿Ah? Bien. ¿Dudas al respecto? Vamos que vienen las vacaciones. Sí. Para el que no debe finales, son vacaciones. Ya dije, en vacaciones voy a esconder celulares y computadora y voy a mirarme el ombligo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Profe, cuando usted nombró al conductismo, ¿puede ser que dijo San Agustín? Sí, San Agustín fue uno de los que primero aportaron porque él meditaba y trataba de hacer memoria cómo él había aprendido a hablar. ¿Él pertenece a la teoría conductista o esa parte? No, porque es previo, estamos hablando de... No. Ah, No, pero podríamos porque decir que fue el que primero abrió la puerta a lo que nosotros consideraríamos que es algo bien conductista, ¿sí? Porque es por imitación. claro. ¿Ah? En realidad, el que habló específicamente fue Skinner. Ahí tenemos conductismo. Pero podríamos decir que San Agustín ya hizo sus primeros aportes sin darse cuenta. ¿Ah?
pero Skinner es el representante más importante del conductismo, ¿no? Y que no está mal porque los niños también aprenden así. No lo podemos descartar. Bueno, en cualquier momento se corta, ¿sí? No lo podemos descartar. Porque aprendemos también de manera conductista. Aprendemos de manera interaccionista, aprendemos también de manera innatista, aprendemos de todas las maneras. ¿Sí? El lenguaje es algo muy complejo como para poder atribuirlo a una sola corriente. Todas hicieron sus aportes y todas están en lo cierto y cada una aportó lo suyo para responder lo que el otro no podía. ¿Ah? Claro. Se complementaron las tres como para... Exactamente. Sí, se entendió re bien, profe. Bien. Me alegro entonces. Bueno, miren el video, está buenísimo. A mí debe ser que estoy en la época para ser abuela, entonces me dio mucha ternura. Estoy más para abuela que para abuela. Bueno, entonces lo disfruté mucho. Vamos a ver. Bien, mírenlo, la que